sí me parece lógico que, de acuerdo a la sucesión constitucional que la misma Carta Magna define, pueda el presidente del Congreso en funciones hacer las veces de representación o de encargado del despacho en cuanto dure los viajes, que normalmente los viajes del presidente son de pocos días, y en un aspecto netamente administrativo, protocolar. Yo no creo que si se da esta figura, el presidente del Congreso pues, pueda emitir alguna ley, firmar decretos supremos, porque todas esas actividades propias del gobernante deben quedar, digamos, en stand-by unos días hasta que regrese el presidente. De vista. Muchas gracias. Nosotros estamos en un enlace telefónico con José Cueto, congresista de Renovación Popular, por Zoom. Muy bien. Bienvenido, congresista Cueto, a Exitosa. Karina, buenos días. Muchas gracias por la llamada. A tus órdenes. Muchas gracias por la espera. Congresista, ¿usted cree que es pertinente, a usted le parece bien que el Ejecutivo haya presentado esta modificación al reglamento que se va a ver el día de hoy a las 7 de la noche en la Comisión de Constitución para que el presidente del Congreso se quede encargado del despacho presidencial cuando la presidenta Dina Boluarte salga del país, ya que no existe, pues, el tema de vicepresidentes, ella está sola? Así es, Karina. Mira, yo personalmente hace mucho tiempo comentábamos sobre esta situación tan coyuntural y tan, digamos, anormal de que tengamos primero una plancha presidencial con un vicepresidente, porque el otro estaba impedido. Pero bueno, dados los hechos y llegada a la vacancia, el caso de que la vicepresidenta o el vicepresidente que esté en el momento, porque independientemente de los nombres, ¿quién se quedaba a cargo del despacho presidencial? Entonces, no puede ser pues el secretario, el PCM, nadie. Exitosa. Y sí me parece lógico, a pesar de que escuché al entrevistado anterior, que he estado en la mayoría de lo que ha hablado de acuerdo, sí me parece lógico que, de acuerdo a la sucesión constitucional que la misma Carta Magna define, pueda el presidente del Congreso en funciones hacer las veces de representación o de encargado del despacho en cuanto dure los viajes, que normalmente los viajes del presidente son de pocos días, y en un aspecto netamente administrativo, protocolar. Yo no creo que si se da esta figura, el presidente del Congreso pues, pueda emitir alguna ley, firmar decretos supremos, porque todas esas actividades propias del gobernante deben quedar, digamos, en stand-by unos días hasta que regrese el presidente en funciones para poder gobernar, para usar la palabra que usó tu invitado, ¿no? Uh-huh. Pero sí puede representar, no sé, en actos protocolares, en reuniones, llevar a cabo una serie de cosas que son más de índole administrativo protocolar. Yo creo que sí, para evitar que haya un vacío de poder, independientemente de quién sea la persona, la institución del presidente de la República, de la presidencia de Perú, no puede quedar vacío, y mucho menos en manos de personas que digamos, ni siquiera están en el orden constitucional de relevo en estos casos tan particulares, ¿no? Muy bien. Nosotros estábamos conversando hace un momento con el ministro de Justicia, José Tello, y él estaba haciendo la distinción, porque primero se dijo que él mismo dijo que eran reparaciones que se les iba a dar a los familiares de las víctimas. Exitosa. Y así lo replicaron varios medios de comunicación, reparaciones. Y yo le preguntaba cómo se dan las reparaciones, si es que todavía no se sabe quiénes son los violentistas, quiénes son las personas que han salido afectadas por las protestas o por el uso excesivo de la fuerza. Eso lo van a determinar las investigaciones, y es el mensaje que nos ha dado desde el
el Ejecutivo. Separemos aquí del grupo de violentos y el grupo de personas que han protestado bajo este derecho legítimo que hay de la protesta pacífica, ¿no? Entonces, ¿por qué reparaciones? Y nos ha dicho que no son reparaciones. Las reparaciones son al final del proceso y que esta es una ayuda solidaria de parte del gobierno. Es una ayuda desinteresada, solidaria, que se va a dar a los familiares de las víctimas. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, ya hizo la distinción el ministro, me alegro de que lo haya hecho, porque efectivamente la palabra reparaciones, digamos, no está muy bien entendida. Si vemos de que efectivamente han existido y existen a un grupito mínimo de personas que, haciendo uso de la violencia, se infiltran en estas marchas que normalmente deben ser pacíficas y respaldadas por la misma Constitución, y han generado todos estos actos de violencia que hemos tenido, repito, y donde también, ojo, las Fuerzas Armadas, que sí tienen el uso y el empleo legal, el uso de la fuerza, que no es violencia, hemos tenido, ¿no?, personas de nuestra Fuerza Armada y Policía con daños también en físicos, ¿no? Entonces, si hay este tipo de ayudas, tienen que venir para ambos lados. Exitosa. Eso por un lado. Y una vez que, como bien dice el ministro, se terminen las investigaciones, se determinen quiénes han sido parte del grupo de incitación, de asusadores de violencia, y aquellos que, sin serlo, han sufrido estragos, ¿no?, por estos enfrentamientos. Una vez que se tenga estos resultados, procederá, ¿no?, y está en el ámbito justo de justicia, a algún tipo de reparación por parte del Estado. Pero repito, siempre hay que mirar los dos lados. Claro, usted en lo que dice son los dos lados, es decir, las Fuerzas Armadas y Policía y también los fallecidos, los familiares de los fallecidos por las protestas. Yo le quiero hacer una pregunta, pero yo creo... Karina, y aprovecho tu pregunta, porque siempre que hay este tipo de acciones, donde sale la Fuerza Armada o la Fuerza del Orden en general a respaldar el Estado de Derecho, a devolver el orden, y hay estos enfrentamientos no deseados, pero que tampoco se puede permitir, ¿no?, de que un grupo que asusa a la gente vayan a hacer acciones, y repito la palabra acciones, que son catalogadas de actos terroristas, como tomar aeropuertos, bloquear carreteras, destruir la propiedad privada y la propiedad pública, y con sus acciones han generado también muertos, porque al bloquear y no permitir el ingreso de ambulancias, todo esto genera este tipo de acciones que, te repito, son actos de terrorismo, ¿no?, al tratar de hacer estos bloqueos, estas tomas y todo. Estas organizaciones no gubernamentales, estas ONGs de derechos humanos, salen inmediatamente a denunciar no a estas personas que han generado a los pocos que hay, sino directamente a meterles juicio a los generales, a los encargados, de los responsables de tomar este tipo de dar las órdenes, de salir al frente para proteger el Estado de Derecho. Bueno, entonces que las investigaciones avancen. Yo, por favor, le pido que me espere un ratito porque nos tenemos que ir a una pausa. Yo regreso con usted porque todavía tengo más preguntas. Regresamos después de la pausa con el congresista Cueto. No se muevan, tenemos más Costa, Sierra y Selva. Nosotros seguimos nuestra conversación con José Cueto, congresista de la República por el Partido Renovación Popular. Congresista, estábamos hablando nosotros precisamente de las reparaciones, de la precisión que había hecho el ministro de Justicia, que no se trataba de una reparación, sino de un apoyo solidario del Estado peruano a los familiares de los fallecidos. Usted me decía que pensaba que también se tenía que dar este apoyo a las víctimas, a los perjudicados, a los lesionados de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es correcto, Karina, y aprovechaba el tema para mencionarte también de que existen ahora ONG de derechos humanos que están ahora nuevamente empezando a denunciar
a los generales, a las personas que están al mando de las patrullas que han salido a evitar o a retomar el orden interno, que es su función. En estos enfrentamientos no buscados por la fuerza del orden, siempre resultan heridos, han habido muertos. Esas investigaciones tienen que terminar, esperemos que pronto, y no quede en el olvido como muchas que han pasado, pero ya estas organizaciones ya empezaron con procesos de involucrar al personal militar en juicios, y hay juicios que demoran años y les malogran la vida a esta gente, ¿no? No Pero, justo, congresista, ¿no? cuando hay fallecidos hay que investigar y hay que investigar a fondo. Sí, pues, pero lo más visible es que, y lo más preocupante es que solamente se denuncia de una parte. Lo lógico sería esperar que acaben las investigaciones y si hay responsables, entonces ahí vienen las denuncias. Acá no. Acá simplemente todas estas organizaciones de derechos humanos, ya Cusco, y aquí es el jefe militar de Cusco, ya denúncialo, y empiezan las denuncias. Por Dios, no ha habido todavía ni siquiera, no han avanzado ni siquiera las investigaciones para saber qué cosa realmente ha pasado, ¿no? Pero ya están denunciando. Y te repito, son años de años. Entonces, acá el Estado, el gobierno en este caso, directamente, tiene que proteger, y espero que así sea, ¿no? Y ponerse delante de estas ONGs que maltratan realmente la vida de esta gente. Y Bueno, yo me imagino que también de años que ustedes y los tratan. militares tienen una legítima defensa, ¿no? Ustedes tienen acceso a abogados y, como usted dice, el Estado tiene que patrocinar esto también. No van a estar en indefensión. Quiero yo también preguntarle sobre... Dígame. Espero que no. Muy bien. Entonces, yo le quería preguntar sobre el tema de los prefectos. El primer ministro Otárola ha dicho que se van a ver según la meritocracia, es decir, que van a ver si hay buenos, si hay malos, si funcionan, si no funcionan, pero no los van a eliminar. He escuchado algunas voces desde el Parlamento de que es una figura inservible. ¿Qué cree usted que debería pasar con los prefectos o subprefectos que han sido en realidad retirados muchísimos porque servían como un aparato político para Pedro Castillo? Así es, Karina. Esto viene de la época del gobierno militar, que tenía un objetivo propio del gobierno militar de esa época y se ha ido manteniendo durante todos los gobiernos. Y realmente yo ahí me sumo a las críticas que existen de gente que está y que ha trabajado directamente en el ámbito, sobre todo del Ministerio del Interior. He escuchado a varios exministros referirse al poco empleo o al, digamos, empleo inútil, no útil para el propio Estado. Máxime si ya tú tienes desde hace muchos años gobernaciones, gobernadores, alcaldes que se encargan del desarrollo de sus propias comunidades, sus regiones. Entonces, meter ahí una injerencia de tipo del Ejecutivo política y que ha sido justo en este gobierno del señor Castillo, que fue utilizado, ¿no?, para todos estos consejos de ministros descentralizados donde ellos se encargaban de traer las portátiles, de pagar, y que han estado, hoy se está sabiendo de muchos, y lo ha dicho el propio ministro o el PCM, de que han descubierto gente, no solamente relacionada con ADEF, con área, al sur, con área, al FENAT y todo esto, que han estado trabajando con dinero del Estado, tratando bueno, probablemente debe ser dinero del Estado, asusando a las personas para que vayan a estas marchas y todo esto, y eso ha generado y ha devenido en que sean todos suspendidos. Yo sí creo, Karina, que no tiene ningún sentido. Yo soy de los que cree también y estoy apoyando el proyecto que ya está con dictamen para desaparecer a las prefecturas y subprefecturas, visto de que ya hoy existen los gobernadores que tienen a su cargo la responsabilidad y la gerencia de todos los puestos para el ámbito de salud, desarrollo, en fin,
lo que hace la gobernación. De No tiene acuerdo, sentido de que estén. acuerdo. Yo quería cerrar esta entrevista, por favor, congresista, pidiéndole un resumen de sus, ya que estamos casi para cerrar este año, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Cuáles son sus proyectos más importantes o qué es lo que le puede exhibir a la nación como parte de su productividad? 2, 3 proyectos, los más importantes o el que usted piensa que es su bandera. Mira, como tú sabes, yo vengo de procedencia militar de la Marina. Hemos estado trabajando en este año proyectos relacionados al ámbito de defensa, ¿no? Personalmente hemos trabajado el proyecto que ya es ley de la permanencia en las comandancias generales de los comandantes generales de 2 años y que lo hemos replicado en la Policía Nacional. Hemos trabajado un proyecto de ley que tiene que ver con la alargamiento de una amnistía para que la SUCAME pueda tener un control de las armas. Hemos trabajado y está en cartera ya para salir una modificación del decreto legislativo 1133 que afecta directamente a los jóvenes, una ley, un proyecto legislativo, en mi opinión, mal dado por el señor Humala y que afecta a las promociones que entraron del 2013 para adelante, ya está listo para salir. Yo personalmente, aparte, hemos trabajado un proyecto de ley que ya está también para ser visto en el Pleno, pasa que hay tantos, que tiene que ver con la regulación de lo que es la inteligencia artificial, que es importantísimo para poder regular no solo los aspectos de la modernidad hoy día en el gobierno digital, hay proyectos que tienen que ver directamente con el empleo de la fuerza y hemos, valga la palabra, bloqueado algunos proyectos que van en contra del empleo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ¿no? Y hemos sacado desde mi despacho proyectos que tienen que ver con la electromovilidad, que creo que es el futuro, hablando del medio ambiente, que también está para ser visto en el Pleno, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos proyectos, muchos que están ahí. Si tuvieras la agenda de mañana, son casi 70 páginas de proyectos que están ahí en todas las áreas, ¿no? Y que a veces, Muy bien. Muy bien, solamente una última pregunta, solo una última pregunta. Hay muchos proyectos, hay mucha carga, me imagino, pero hay un proyecto que es muy importante, que es la segunda votación para el adelanto de elecciones. Y algunos de los congresistas de su bancada de Renovación Popular, como el congresista Montoya, no me acuerdo si usted, se opusieron al adelanto de elecciones porque querían que se reforme el aparato electoral. Quería descabezar el aparato electoral. ¿Van a insistir en esto? Porque parecía que estaban insistiendo igual que la izquierda de extremos, estaba igual la derecha de extremos. Mira, yo también he votado en contra por un simple motivo, Karina. Cuando uno entra a cualquier institución, tú debes defender la institucionalidad. Yo entiendo que haya mucha gente, mis razones particulares, yo no estoy de acuerdo con lo que mucha gente de al frente, hablo del escaño, de los escaños al frente, no, se arrogan que el pueblo quiere, yo te diría que sí, pero hay que tener reformas primero, si no vamos a estar en más de lo mismo. O sea, por eso que yo no he votado a favor hasta que no existan algunas reformas que hay más de 20 y tantos proyectos de ley que espero que en este mes de enero se puedan ver aquellas que necesitan doble votación para que en el siguiente periodo legislativo, que empiece, no sé si va a empezar en febrero o en marzo, creo yo en marzo, pero antes de abril, para tener el periodo previo que ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones, un año antes de las elecciones, para poder desarrollar todo el proceso. Antes de abril del próximo año se pueda tener la segunda votación de estos proyectos de ley que hay y después, terminando estas aprobaciones, se vote se haga la segunda votación del adelanto de elecciones. Muy bien, pero usted también coincide con el congresista Montoya, que quiere descabezar a todos los organismos electorales, porque ahí no va a encontrar coincidencias, ¿no?, con el resto de congresistas. Yo no usaría la palabra descabezar, pero sí usaría la palabra que hay que tener cambios de las personas que no nos han dado, en mi opinión,
ningún tipo de justicia electoral en los anteriores procesos y que han sido muy cuestionados. Uno de esos cambios, en paralelo, de que sí creo que deberíamos tener una renovación de la gente del jurado, de la OMP. Pero usted ¿no? está hablando del fraude, El del supuesto No, fraude. no hablo de fraude. Yo Entonces, no hablo de fraude. Yo he hablado que no se ha llegado a tener justicia electoral en el momento que han habido muchos reclamos de los dos, bueno, de los partidos y no han sido satisfechos. No han sido satisfechos. Tú para decir fraude, que has demostrado que ha habido fraude. así Acá es. no se ha podido demostrar porque No se ha podido. no te han dado las planillas, no te han dado nada para poder decir, oiga, esto es fraude. Si no te lo dan, ¿cómo lo demuestras? Por Muy lo bien. menos irregularidades van a haber. Ha quedado claro. Muchísimas gracias por estar aquí, al congresista José Cueto. Muchas gracias por su tiempo y por explicarnos qué es